Buenos días chicos, vamos a comenzar con la clase de anatomía. Hoy día tenemos el tema de histología. El padre de la histología es Meyer, es el padre del término histología. Sabemos nosotros que la histología es la ciencia que estudia la formación de los tejidos, El término proviene de las raíces histos, que es tejido, y logos, estudio tratado. Ahora, los tejidos es la formación de células que cumplen la misma función. Vamos a ver acá más específico. Es un conjunto de células que poseen un origen común, caracteres morfológicos similares y desempeñan la misma función. Se asocian uno con otros en proporciones variables para formar los diferentes órganos. ¿Qué significa? Que por ejemplo nosotros si tenemos una célula ósea o una célula sanguínea, no se pueden juntar, no se pueden comunicar entre ellas para formar un tejido. Deben ser del mismo tipo. ¿Qué significa? Que una célula ósea se comunica con otra célula ósea. Una célula sanguínea con otra sanguínea. Y etcétera. Células epiteliales, las células nerviosas, etcétera, etcétera. Entre los mismos de origen común y que cumplan la misma función. Mejor dicho, del mismo tipo. Tenemos la clasificación. A pesar de la complejidad del organismo, este se encuentra constituido tan solo por 4 tipos básicos de tejido. Tenemos el tejido epitelial, que forma la piel, tejido conjuntivo, de conectar los demás tejidos, tejido muscular, los músculos, y tejido nervioso, ya sabemos que son formados por las neuronas. Pasamos ahora al tejido epitelial, la primera parte. Es un tejido formado por células que se disponen unas a continuación de otras y cuya sustancia intercelular es nula o escasa. Es el tejido más diverso en lo que respecta a sus funciones. Dicho tejido lo podemos encontrar en la piel, cumpliendo la función de protección, en el intestino delgado, absorbiendo nutrientes, en el aparato respiratorio, purificando el aire, en el riñón, filtrando sustancias, en las glándulas, elaborando sustancias como el jugo digestivo y las hormonas. Tenemos las características principales. Sus células están íntimamente unidas por uniones celulares. Dichas células se apoyan sobre una membrana basal. Los epitelios están desprovistos de vasos sanguíneos, o sea, son avasculares. Presentan abundantes terminaciones nerviosas. Sus células se reproducen constantemente, gran capacidad de regeneración, y se nutren por difusión a través del tejido conectivo subyacente. Tenemos ahora la clasificación. Los epitelios se clasifican en tejido epitelial de cubierta y revestimiento y tejido epitelial glandular. Primero vamos a ver el tejido epitelial de cubierta y revestimiento en esta clase de hoy día. Tejido epitelial de cubierta y revestimiento. Es el epitelio que se encarga de cubrir y revestir superficies corporales externas e internas. Se clasifica teniendo en cuenta dos criterios: el número de capas en las que se dispone y la forma de las células de la capa superficial. Acá vamos a observar cómo el epitelio de cubierto y revestimiento a la vez se clasifica en simple o monoestratificado o estratificado cuando cuenta con más de una capa celular. El simple solamente cuenta con una capa de células, una capa de puras células. En cambio el estratificado tiene más de una capa, tiene 2 o 3 niveles de células que van uno encima de otro, formando así el tejido. Tenemos por ejemplo el monoestratificado, plano o pavimentoso. Tenemos en los ejemplos el endotelio, el cúbico, el monoestratificado cúbico, que son los ovarios, el cilíndrico, que son los intestinos, forman los intestinos, el pseudoestratificado, que es la tráquea. Ahora tenemos los estratificados, que son más de una capa de células. Tenemos el estratificado plano, que es la piel del esófago, el estratificado cúbico, las glándulas sudoríparas, el cilíndrico, glándulas salivales, y el polimorfo o de transición, que son las vejigas, la vejiga.
Y acá vamos a ver ejemplos de tejidos. Acá vemos el plano simple. Como vemos, las células que lo forman son alargadas, no son tan altas, pero son alargadas. Vemos acá células son escamosas. Y acá vemos el tejido conectivo que va a permitir la unión de estos tejidos. Tenemos el cuboidal simple, como vemos acá, tienen forma de cuadrados, pero en la parte de frente, en la parte de arriba, viendo desde arriba, su forma es hexagonal, pentagonal, que diga, perdón. Algunas partes pentagonales y otras partes hexagonales. Tenemos ahora acá la célula cilíndrica simple. Como vemos, tiene forma más alargada y en forma de un cilindro alargado. Tenemos acá la membrana basal, que es la membrana de soporte a estas células para la formación del tejido. Tenemos los pseudoestratificados que no tienen, como vemos acá en las demás, no tienen una formación uniforme. Acá vemos que sí tiene una formación uniforme en el caso del cilindro simple, pero acá en el pseudoestratificado no. Vemos que no hay uniformidad en la unión de sus células. Igual acá, en células cilíndricas tenemos células fusiformes. Fusiformes son que van cortándose de acá, van abriéndose hacia el centro y cuando llegan a las partes externas, o sea, las partes exteriores de las esquinas, van juntándose esas partes. Tenemos ahora el escamoso estratificado, que como vemos acá que ya son más de una capa de células, que vemos una, dos, tres y cuatro capas. En cambio en las demás vemos solamente una capa. Acá hay cuatro capas. Acá en el cuboidal estratificado tenemos hasta cuatro capas. Y en el cilíndrico estratificado tenemos tres capas que forman este tejido. Así que recordemos, el estratificado está compuesto de más de una capa celular y el mono estratificado, como su nombre lo dice, mono de prefijo 1, solamente cuenta con una capa de células. Y entonces, eso es todo por hoy en la clase de histología y la primera parte de tejido epitelial. Espero hayan podido entender la clase y nos vemos en la siguiente semana. Gracias.